Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy importante porque sé que con este tema no se puede jugar. El invierno aquí en Canadá es bastante fuerte y a pesar de que muchos le temen, uno se puede llegar a acostumbrar y es solamente como gajes del oficio, como dicen por ahí. Entonces, si ustedes vienen a Canadá, es importante que tengan en cuenta que el invierno suele ser un poco fuerte, obviamente dependiendo de la provincia y de la época del año en la que estén, pero que no sea un impedimento para que ustedes no vengan aquí. Además, cuando ustedes vienen bien preparados, pues esto se convierte solamente en algo pasajero, en algo que trae todos los años y que finalmente ustedes lo alcanzan a disfrutar porque también hay muchísimas actividades para hacer, los paisajes son muy bonitos, es una experiencia diferente, entonces desde que ustedes vengan preparados, están mucho mejor para disfrutar del invierno. Así que yo aquí les traigo un poco acerca de los datos que yo considero importantes, de cosas que yo considero importantes para que ustedes cuando vengan estén más preparados, como les digo, y que a mí me hubiera gustado también saber antes de yo venir. Bueno, les cuento que algo muy importante es, y a mí me parece, tener calefacción en la casa. Obviamente no abusar de ella porque usualmente la calefacción sube bastante la electricidad. Los canadienses y la gente, digamos, con la que yo he vivido, recomiendan tener la calefacción en 20 y obviamente estar en la casa abrigados, tener varias cobijas o varias sábanas, varios cubrelechos en la cama y tener la calefacción en más o menos entre 20 y 25. Eso asegura que la casa esté a temperatura ambiente, no va a estar hirviendo, pero va a estar a temperatura ambiente y eso les va a ayudar muchísimo. Ustedes también tengan mucho cuidado porque en los ductos de calefacción ahí pasa bastante gas y si ustedes ponen cosas cerca, digamos algún papel o alguna cosa cerca, alguna madera, eso se puede encender. Entonces tengan mucho cuidado. Casi siempre están en las casas abajo, al final de la pared, hay como un ductito, ese es el ducto de calefacción. Entonces tengan mucho cuidado y asegúrense de que la vivienda a la que van a llegar tiene calefacción. Si esta no tiene, asegúrense ustedes de que tienen los elementos y la ropa necesaria para abrigarse durante el invierno. Como les digo, si necesitan poner 3, 4 cubrelechos, si necesitan ponerse una de esas pijamas enterizas o incluso más abrigos aparte de la pijama, es totalmente válido. Si ustedes creen que necesitan comprar un calentador, aquí los venden, son solamente de conectar a la pared y valen más o menos, son un poco caros, pero son una buena inversión definitivamente, si ustedes consideran que de verdad su casa es helada y no pueden estar ahí. Obviamente hay de varios precios, entre más pequeño más económico, pero si ustedes consideran que esto es importante para su vivienda, ténganlo y cómprenlo. Otra cosa súper importante, si ustedes tienen un carro, sean muy cuidadosos porque aquí la nieve, el agua y la sal que le ponen a las carreteras para que la nieve se deshaga son muy peligrosas y corrosivas y esto causa el óxido en los carros. Así que los carros tienden a dañarse mucho más rápido y yo sé que cuando uno hace una inversión para un carro le duele muchísimo si se daña, sobre todo porque el óxido puede afectar el motor y dejar el carro casi de chatarra. Entonces ustedes sean muy cuidadosos. Aquí se preparan muy bien para el invierno, hacen una cosa que se llama undercoating, le aplican más o menos como un spray, una laca para evitar el óxido debajo del carro, en el motor, a la pintura. Entonces ustedes asegúrense de que si tienen un carro hagan eso antes de que llegue la primera nevada. O sea, este sería el momento más o menos perfecto para hacer todas esas cosas. Sin embargo, también tienen varias cosas como unas lacas o unos geles, así que ustedes averigüen más o menos en el mecánico más cercano donde ustedes han escuchado que hagan esto porque es muy importante. Y aparte, si ustedes consideran que ustedes necesitan llantas de invierno para su carro, cómprenlas. Aquí hay mucha gente que usa las llantas all season, que son para todo el año, que son para toda la temporada. Obviamente no son tan, no tienen tanto agarre como las de invierno, entonces hay que andar mucho más despacio y ser mucho más cuidadosos. Pero si ustedes pueden hacer el gasto extra de comprar unas llantas de invierno, también sería una muy buena inversión porque ustedes ya están más seguros. Las llantas de invierno, como les digo, tienen bastante agarre, sobre todo para el hielo negro, entonces son muy seguras. Sin embargo, como les digo, en invierno es casi que prohibido aumentar la velocidad. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos porque, sin embargo, así ustedes vayan a una velocidad suave, si hay una colina o si hay una rampa, seguramente el carro puede patinar un poco por todo el hielo. Así que ustedes tengan mucho cuidado y cuiden su carrito para que el invierno no los afecte.
Otra cosa también es que si ustedes tienen carro, obviamente el carro es una ventaja absoluta, pero si ustedes tienen carro van a tener que madrugar más. ¿Por qué? Porque usualmente cuando ustedes tienen carro se tienen que preocupar por limpiarle las llantas si cayó una nevada y el carro está estancado, porque usualmente la nieve cae por encima y la nieve apenas cae es mucho más fácil. Si ustedes digamos están despiertos, están en la casa y ven que está cayendo una nevada, apenas acabe la nevada ustedes traten de salir a limpiar el carro, porque la nieve recién caídita está suave, pero cuando se deja un poco de tiempo, digamos durante la noche o cuando le cae agua encima, cuando llueve después de una nevada, la nieve se pone súper dura, casi como hielo, y obviamente es mucho más difícil de quitarla. Entonces si ustedes tienen un carro van a tener que madrugar a limpiarle todos los vidrios, porque usualmente estos van a tener como un hielo por encima, entonces ustedes le tienen que limpiar con una palita, con un cepillo, las llantas obviamente para quitarles toda la nieve, y obviamente tienen que manejar más despacio de lo normal para que ustedes no tengan ningún accidente. Esto es muy opinión personal, pero yo siento que la ropa de invierno es mucho mejor comprarla aquí en Canadá. Primero, porque cuando ustedes vienen, estos abrigos y chaquetas ocupan muchísimo espacio en la maleta, entonces digamos traer 2-3 chaquetas de invierno que son obviamente abultadas y grandes les va a quitar el espacio de traer zapatos, pantalones, camisetas, sacos o cosas que ustedes de verdad necesiten para venir aquí y estar preparados. Entonces primero quitan muchísimo espacio en la maleta porque son abultadas. Aparte yo siento que aquí obviamente son como más especializadas porque conocen las temperaturas. Allá en nuestro país nos pueden asegurar que son a prueba de todas estas temperaturas, pero no tenemos certeza porque no las podemos salir a probar. En cambio acá sí, y si ustedes tienen algún problema o no les sirve, igual la pueden devolver. Si la compran aquí es muchísimo más fácil, y usualmente lo poco que yo he visto es que son más económicas. Entonces si ustedes pueden, esto ya es opinión personal, cómprenlas aquí, pero si ustedes creen necesario o se les ajusta más al presupuesto comprarlas en su país, también está totalmente válido. Solamente asegúrense de que sean a prueba de grados de hasta menos 30 o menos 40 grados, que sean bien abultadas y que de pronto estén un poco más holgadas para que ustedes se puedan poner varias capas encima, debajo, para que ustedes no tengan ningún problema y salgan totalmente abrigados. Otra cosa muy importante, llevar de más no está mal. Llevar de más abrigos, llevar un pantalón debajo de un jean no está para nada mal. Eso les ayuda muchísimo, y sobre todo si ustedes van a caminar distancias, van a caminar 10-15 minutos, puede que esto suene muy poco, pero en el invierno es bastante. Entonces ustedes no se preocupen si ustedes tienen 2-3 sacos y les dicen no, esto es demasiado, me va a dar un poco de pena, me voy a ver un poquito más abultado, pero de verdad que es por su bien, porque aquí el invierno, cuando ustedes están al aire libre, es bastante fuerte. Recuerden todos esos pequeños accesorios que de pronto cuando estamos en nuestros países como que no estamos acostumbrados y se nos van como olvidando cuando salimos. Entonces recuerden mucho medias que sean de todos modos como gruesas o inclusive doble media. Tener guantes que no sean los guantes normales, sino que sean guantes insulados. Y si ustedes digamos quieren unos guantes normales, asegúrense de que encima de esos guantes normales tengan unos mitones que venden aquí. Son muy recomendados porque les resguardan más los deditos, porque están todos pegados y también sienten más calor por debajo, y por debajo el guante normal. Así que si ustedes necesitan sacar algo, obviamente con los mitones es mucho más difícil manejar las cosas, pero si ustedes necesitan digamos sacar su carnet o sacar su tarjeta, sacar su dinero o su celular, simplemente se quitan el mitón rápido, usan los guantes normales y vuelven a meter la manita en el mitón para que ustedes no tengan mucho frío. También tener sus botas de invierno, tener su gorro, tener su bufanda o su cuello es muy recomendado. Busquen de esa tela que no les moleste y que sobre todo sea muy calientita y muy suave. Una situación bastante dura e incómoda a veces para todos los inmigrantes, que cuando no tenemos carro necesitamos ir a hacer mercado. Para traer todo ese mercado la verdad puede ser un poco pesado, así que ustedes asegúrense de llevar una maleta. Yo personalmente llevo la misma maleta que llevo a mi universidad y ahí llevo el mercado para que no me toque estar llevando bolsas que me incomoden en las manos o que me toque tener las manos destapadas solamente por cargar las bolsas. Entonces si ustedes pueden, lleven su maleta, lleven como bolsas digamos de tela que ustedes puedan cargar aquí y no tengan que tener en las manos, y sean muy cuidadosos con el horario del bus para que ustedes tengan que esperar 2-3 minutos, no más, por lo que les digo, porque de verdad puede que ustedes digan no, 10 minutos no son nada, pero en invierno pueden afectar bastante.
Otra cosa muy importante, créanle y confíen a las aplicaciones que les dicen el clima. Casi siempre cuando va a haber una nevada fuerte, en la tarde, en la mañana está espectacular, sale el sol, todo está tranquilo y luego en la tarde llega la tormenta. Entonces digamos, si nosotros no vemos las aplicaciones y solamente nos confiamos en el clima que está haciendo en ese momento, podemos vestirnos inclusive desabrigados y puede ser muy malo para ustedes. Entonces ustedes confíen en eso, tengan sus planes, también organicen sus planes de acuerdo al clima que va a estar haciendo. Entonces ustedes tengan mucho cuidado, abríguense bien y vístanse bien para el clima de todo el día. Y piensen muy bien que puede que más tarde se haga más frío. Sobre todo, revisen muy bien la sensación térmica, porque esto lo puede cambiar todo. Puede que el clima sea -4, pero puede que la sensación térmica sea -15. Pueden haber unas diferencias así de grandes entre el clima y la sensación térmica, entre la temperatura y la sensación térmica. Entonces ustedes tengan muchísimo cuidado y vean el clima, pero de todo el día, para que ustedes se vistan de acuerdo y hagan todos sus planes de acuerdo a él. Les cuento que una cosa muy importante es que apenas empiece el invierno, ustedes tienen que tener en su cabeza que de una se tienen que preparar para una nevada. Para las nevadas es bastante difícil salir, sobre todo cuando no tenemos nuestro propio carro o cuando las cosas están más lejos, como digamos en una ciudad más grande. Entonces, si ustedes ven que el invierno ya está por llegar, siempre tengan comidas en sus casas, inclusive sean así sea unas papas de paquete, un atún, cosas que no se vayan a dañar, pero que sepan que siempre van a estar ahí. Porque si los coge alguna nevada, si se va la luz, si hay algo demasiado fuerte, si hay un desastre demasiado fuerte, pues ustedes por lo menos están preparados para no tener que salir y exponer inclusive su vida entre unos 2 o 3 días. Tengan todo, tengan agua, tengan linternas, tengan comida que no se vaya a dañar, para que ustedes aseguren lo que va a pasar y no estén como teniendo miedo por todo esto. Algo también muy importante que puede que cuando yo llegué aquí me sonaba como ilógico y yo decía como no, de pronto ellos están exagerando, pero mucha gente me recomendaba en el colegio o en la familia donde yo llegué a vivir, es el frostbite. Esto es muy grave, de verdad les puede hacer perder una parte de su cuerpo, inclusive un dedo, la nariz, las orejas, que es algo que sufre bastante durante el invierno. Si ustedes van a comprarse una bufanda o un gorro, asegúrense de que les tapa también esta parte, porque de verdad que, digamos, aquí en la isla el viento es bastante fuerte y les puede congelar esta parte, sus cachetes, su nariz y sus orejas. El frostbite consiste en que ustedes pueden perder, si no toda la parte, digamos toda la oreja, inclusive un pedazo, porque casi que a esa parte le da gangrena, empieza a perder la oxigenación por el frío tan agresivo que está haciendo. Entonces si ustedes pueden comprar un gorro y una bufanda o un cuello, como los conocen, que les tape toda esta parte, sería muchísimo mejor. Y si de verdad ustedes están sintiendo síntomas de frostbite, que es hormigamiento, se les duerme alguna parte de su cuerpo, inclusive las piernas, los dedos de los pies, por eso les digo que usen doble media o medias muy abrigadas y sus botas o zapatos que de verdad no les vaya a entrar nieve ni les vaya a dar ningún frío. Si ustedes sienten hormigamiento, si ven que alguna parte de su cuerpo se está poniendo morada, si se inflama, si de verdad sienten mucho dolor o inclusive si no la pueden mover, de verdad remítanse con un doctor con urgencia, porque de verdad que esto es muy grave, no es un juego. Y yo sé que puede sonar un poco exagerado, pero puede pasar por las temperaturas tan bajas que hay aquí. También tengan, digamos, un café. Si no lo tienen, cómprenlo. Si ustedes, digamos, están caminando y sienten demasiado frío o sienten que de verdad ya no lo pueden aguantar, traten de entrar a un café, a un restaurante, por lo menos a alivianarse un poco de la sensación, para que no sea todo derecho, hacer solamente una pausa, un break y pasar un poquito ese frío, tener un café, tomar un poquito para calentarse así sea un poco y seguir con el camino. Yo sé que todo esto les puede dar un poco de miedo, un poco de susto, y la verdad no quiero que sea para eso, quiero que sea más bien para informarse y para que ustedes estén advertidos y estén preparados para que cuando vengan ya no los coja como de sorpresa. Y una cosa muy importante, yo sé que para todo este rollo del invierno, una solución muy grande puede ser quedarte en tu casa y no salir a ningún lado, porque en la casa pues tienes todo, estás abrigado y no vas a tener que sufrir nada con el viento o con las bajas temperaturas, pero esto no es una opción. Aquí la gente se deprime muchísimo en el invierno, sobre todo porque se quedan en sus casas, porque no hacen nada, no están activos.
y definitivamente el paisaje todo blanco, todo oscuro, definitivamente puede afectar a su salud emocional. Entonces que no sea una excusa el invierno para quedarse en su casa, tampoco mucho menos para no venir a Canadá. Definitivamente, como les he dicho en muchos videos, Canadá está preparada para el invierno porque lo tiene cada año. Entonces ellos hacen muchísimos eventos, muchísimos programas que incluso los inmigrantes nos perdemos por tenerle miedo a las bajas temperaturas y al invierno. Pero que esto no sea una excusa. Reúnanse con sus amigos, vayan a tomarse un café, vayan a mirar qué hay en el centro comercial, una película, inclusive los programas o los eventos que hace el Estado, que son muchísimos, que son a veces al aire libre o encerrados, y aprovechen todas esas oportunidades porque el invierno también tiene su magia y estoy segura que lo pueden aprender a disfrutar. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que les sirva toda esta información para que ustedes puedan venir ya preparados para el invierno. Si conocen a alguien que les sirva este video, compártanlo, denle like, no se les olvide por favor suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá. ¡Chao!